Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Qué de lío, ¿no? Sí, una jornada, eh, por un lado, previsible, ¿no? Eh, en líneas generales ya había habido una cuota, casi una muestra gratis en la jornada de ayer en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, Sí. pero evidentemente esto se intensificó. Recordemos que también, quizás en el momento más álgido, hace 24 horas, salía también el paro de la CGT, que era más un amague, un apriete que otra cuestión, porque hoy la Confederación General de Trabajo o su debilitada conducción no está en condiciones de garantizar una medida de fuerza contundente, fundamentalmente por la Unión también del Automotor y por los gremios ferroviarios, ¿no? Que es precisamente los sectores del transporte los que garantizan ese objetivo, pero sí habían anticipado que iban a participar y de hecho cuando se decide levantar la sesión todavía no habían llegado algunas de las columnas que habían que enviaban los sectores más duros del sindicalismo, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, la verdad es que la pregunta que todos nos hacemos y que no encontramos una respuesta que sea equidistante, ¿no? Porque tenés una posición de lo que sería una de las alas políticas y luego tenés la oposición con la otra ala política que opina en lo contrario. Es si ¿era necesaria o no era necesaria esta reformulación del cálculo de actualización de haberes? Sin duda, ahí hay una gran polémica. Yo te diría que hay una línea intermedia, ¿no? Están los sectores, como bien decía, y recién escuchaba los mensajes de los oyentes, Uh-huh. los sectores que gobernaron durante 12 años y prácticamente dejaron al borde de la quiebra del ANSES, por no decir quebrada. Ahí lo incluyo a Sergio Massa, a Amado Boudou, y obviamente a Diego Bossio, que hoy habla como si fuera un paracaidista húngaro. Es decir, desde esa postura política es poco creíble. Luego están los sectores que se sintieron claramente asustados y presionados. Hace un rato conversaba con uno de los diputados que integra la conducción de la bancada de Cambiemos, y me decían que lo que vieron fue muchos legisladores con órdenes de sus gobernadores de dar quórum y votar a favor, que estaban asustados, tenían un pánico importante por la calle, el condicionamiento de la calle, y también por la capacidad que tuvo el kirchnerismo de manejar muy bien, esto entre comillas, esto de pudrir una asamblea, ¿no? Claro. Que es casi de la militancia universitaria. Ahora, de todas maneras, me parece, Gustavo, que en función de la postura del gobierno, que como bien decías, parecería que no hay grises, y la de la oposición, hay una a mitad de camino que quizás hoy la expresan los economistas liberales, que también son criticados duramente por algunos sectores del gobierno, fundamentalmente por el diputado Fernando Iglesias, por algunos sectores, que ellos lo que plantean en función del número, es decir, de lo que significa, vamos con la insensibilidad absoluta. Es decir, no pensemos en el bolsillo de los jubilados, porque por algo se está analizando esta compensación que anunció la doctora Carrió, pero nos desinteresamos por completo de esta cuestión en términos de ahorro fiscal. No modelan perímetro de la profundidad y la gravedad del déficit que hoy tiene la Argentina, que no solo, como también decía un oyente con buen criterio, gasta más de lo que recauda, sino que acá vos tenés dos bombas de tiempo, una heredada y otra no tanto, que son las LEVAX, y obviamente
los intereses de la deuda que se está tomando. Si nosotros miramos los volúmenes de lo que pesa en relación al PBI, tanto esa montaña de pesos y pesos que viene de los tiempos de Fábrega, es decir, la cantidad de deuda que toma el Estado con un interés altísimo, el Estado, bueno, en este caso el Banco Central, con un interés altísimo para contener esos pesos, y a su vez un nuevo instrumento que se ha creado, que son letes, es decir, letras del Tesoro, en pesos que emite el Ministerio de Finanzas. Vos ahí tenés un número mucho más importante de lo que te ahorrarías pagando el costo político con la reforma previsional. Ese me parece que es un dato más que interesante desde el punto de vista, insisto, de que quizás no hay margen en este momento, en este contexto, para medidas poco simpáticas, más allá de la legitimidad fuerte que ha obtenido la administración del presidente Macri. Sí, por eso que yo fundamentalmente, tanto en las PASO como en las elecciones generales de octubre. Por eso es que hablo de un error, un nuevo error táctico frente a una situación que podría tranquilamente haberse evitado. Esto es como querer ir a Mar del Plata y sabés que hay un piquete en Chascomús. Y bueno, anda por otra ruta, pero no vayas por la ruta 2, porque sabés que vas a llegar al piquete. Y tenés forma de llegar por otra ruta. Podés ir por Bransen, podés ir por otro lado. No, van directo al piquete. La verdad que llama mucho la atención, ¿no? Sí, yo creo que ahí se mezclan, a ver, más allá de lo opinable que es esta reforma previsional y fundamentalmente la modificación del cálculo para la movilidad, para la liquidación de los saberes, donde, insisto, el ANSES está quebrado, quizás esa no era la solución, porque recordemos que también se utiliza dinero del ANSES para muchas otras cuestiones desde hace años, pero al margen de que es una medida muy antipática. Tengo entendido que los números en materia de opinión pública dan un alto rechazo, independientemente de la postura que tenga la gente en relación al gobierno del presidente Macri. Es decir, mucho votante de Macri no está de acuerdo con este proyecto. Pero al margen de eso, metiéndonos más en lo político, me parece que acá hubo un error de cálculo de la Casa Rosada y también de los gobernadores del PJ. Sí. Es decir, a ver, los grandes protagonistas del pacto fiscal y de la negociación del mes pasado, me parece que subestimaron este escenario, y sobre todo teniendo en cuenta lo bien que transitó esta polémica reforma previsional del Senado. Entonces, al venir con una media sanción importante, con una buena cantidad de números, recordemos, la relación de fuerzas previa al 10 de diciembre, con el Senado antiguo, sin Cristina, pero me parece que ahí es donde hubo un error de cálculo y compartido, siempre la mayor responsabilidad es de la Casa Rosada, y tiene que ver con haber ido anoche, en los cálculos uno hablaba con integrantes o los líderes parlamentarios del oficialismo, y la respuesta era: estamos finitos. Y cuando vos estás finito para el quórum, la verdad que históricamente nosotros siempre decíamos, Gustavo, perdón, cuando un oficialismo sale de la cancha, es decir, comienza la sesión, es porque tiene asegurado no solo el quórum, porque se alcanza, sino fundamentalmente un número holgado como para que no se le refríe nadie y aprobar la ley. Acá se llegó muy ajustado, porque recordemos, el bloque de Cambiemos son 107 sin los 2 que faltan jurar. Hay una ruptura que, si bien hoy dieron quórum, que es el bloque que conformó a Martín Lustó con Carla Carrizo y 2 diputados más, esos 4 hubo 3, y después hubo otro inconveniente, que los gobernadores que te garantizaron, porque están obsesionados con que se apruebe el pacto fiscal, y el que te prometía 4 bajaron 3, claro. Y el que tenía 6 fueron 4, y el que tenía 2 bajó 1. Hay un enorme malestar con muchos de estos gobernadores, con José Manuel Urtubey, que recordemos que Juan Carlos Cosiner, el diputado
responde, es salteño y responde precisamente a Urtubey y es el líder de este bloque. Hay enojo porque no pudo garantizar que fueran todos, lo mismo con Mansur, fueron muy pocos los que pudieron garantizar esta situación, y claro, lo que les ocurría no es que no disciplinan a su tropa, sino que el kirchnerismo y los sectores más radicalizados montaron un escenario que fue muy difícil para estos sectores. Sí, Así sí. que en definitiva, me parece que analizando la fotografía de hoy, en primera instancia, todavía no queda claro si va a haber una compensación, porque en lo que ha dicho el jefe de gabinete Marcos Peña recién, no hubo por lo menos una respuesta contundente como sí dio la doctora Carrió. Se notó ahí alguna diferencia, ¿no? Incluso la propia Lilita, que es quien termina paralizando o pidiendo que se levante la sesión, probablemente se animó a algo que querían muchos, pero que no se animaban, porque la orden era sesionar, más allá de que después vendrá el debate si el gobierno le convenía seguir, más allá del contexto violento por una cuestión de fortaleza política. Y la otra cuestión es que, sin duda, una vez más aparece un triunfo de los sectores duros en la oposición y fundamentalmente en el peronismo, que se expresa claramente en las fotos que vamos a ver e imágenes de aquí a toda la noche en los noticieros, los abrazos, una vez que se frustra la sesión, de los ganadores, es decir, los que fueron por la violencia y lo lograron, Agustín Rossi y Leopoldo Moró, por ejemplo, con sectores del peronismo moderados o con el masismo. Hay una foto circulando que es realmente muy elocuente para comprender este escenario político, que es un tremendo abrazo de José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador, con Agustín Rossi, y a su vez de Facundo Moyano con Kicillof. Entonces vos fíjate que si miramos, acá lo que se ve es que gana la ladura arrastrando al resto del peronismo. Sí. Veremos cómo hacen de aquí en más los gobernadores para contener esta situación, porque recordemos, no solo quieren tomar distancia de Cristina, porque en definitiva lo que ocurrió hoy representa claramente el ADN del kirchnerismo y de la expresidenta, pero bueno, una vez más queda demostrado que el peronismo, ese peronismo racional, los gobernadores, Pichetto, quizás no tienen la audacia o la valentía para bancarse al kirchnerismo y pagar el costo político. Beto, como siempre, clarísimo. Te agradezco mucho, te mando un saludo. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.